Cultural es muy importante, que es muy importante la resistencia que se hace en medios pacíficos, porque termina siendo más fuerte que la violencia. Evidentemente estamos en una situación muy compleja y va a seguir siendo cada vez más compleja si no se quiere escuchar los reclamos legítimos que tenemos. Cuando las cosas las podemos construir entre todos y buscando el bien común de todos, van adelante más allá de cualquier cosa. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9. FM Riachuelo 100.9. Este es un espacio cedido a la producción del programa que estás escuchando. Si querés tener tu propio programa en la radio de tu barrio, escribinos al 11 22 68 19 o contactanos por nuestras redes sociales @FM Riachuelo. La FM Riachuelo es un lugar de encuentro para los vecinos y vecinas de la comunidad. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. ¿Ya estamos grabando? Contra el miedo, la paranoia y la desinformación, rompemos el cerco. Levantando la voz de las y los vecinos, compartiendo la agenda del barrio para el barrio. Con la agenda de los movimientos populares, con la agenda del barrio que ayuda al barrio, con la agenda del nadie se salva solo y solo el pueblo salvará al pueblo. Rompe el cerco. Escuchanos de lunes a viernes de 17 a 18 horas solamente por la FM Riachuelo 100.9. Apagá la tele, prende la radio y rompe el cerco. Apagá la tele. Prende la radio. FM Riachuelo 100.9. Cuando quiera Dios del cielo, que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos. Mierda, mierda. Dime con quién anda pa' decirte quién carajo son los que andan contigo. Si los dejas ellos te venden, se venden. No pierdas el enfoque. Por más piedras que hay en el camino, no pierdas el enfoque. Como protagonistas activas en nuestros territorios, intentamos construir nuevas ideas sobre las culturas, siempre siendo conscientes del otro. Vamos a hacer posible lo imposible, construyendo desde nuestras identidades culturales. Esto es el enfoque. Dime con quién anda pa' decirte quién carajo son los que andan contigo. Si los dejas ellos te venden, se venden. No pierdas el enfoque. Muy buenos días, no pierdas el enfoque, dice nuestro tema, y eso estamos intentando hacer. No perder el enfoque, que no es poca cosa en este país, en este momento y en este mundo tal y cual lo estamos viviendo. Buen día, Nadia. Buenos días. Buen día, Romy, que está ahí en la operación, ayudándonos a estar al aire, como siempre digo, sin operador no hay programa, así. Les guste o no les guste. Y por más piedras que le pongan en el camino, las operadoras de la Riachuelo están ahí a full. Exactamente, estábamos hablando de eso, de las piedras en el camino que nos encontramos, ¿no? Como también dice nuestro tema, pero bueno, acá estamos. Les decimos, como siempre, que se pueden comunicar con nosotras en nuestras redes, el Facebook y el Instagram del Enfoque. Nos pueden ver por YouTube y nos pueden escuchar también por Radio Cat y por el aire de la Riachuelo, por supuesto. Acá en Suárez 421, en el barrio de La Boca, FM Riachuelo 100.9. Como me gusta decir esto. Hace un montón de años que lo digo, pero me sigue gustando, ¿no? Poner el acento en quien nos cobija y quien nos deja hacer este programa que nos gusta hacer. Bueno, hoy vamos a tener un programa distinto. Le digo buenos días a Ana, que nos va a estar escuchando por teléfono, porque, bueno, el clima no permitió el viaje. Quien viene de lejos, como ella, desde La Plata,
que cada vez parecen más lejos las localidades, porque como los transportes no funcionan, Exacto. los trenes no... O sea, todo está tan lindo para que la gente se pueda movilizar, además de caro, bueno, las cosas se van complicando. Pero bueno, Anita también siempre está y va a estar por teléfono hablándonos de un tema importante. ¿La tenemos ya en línea? Me dice que sí, Romy. Entonces vamos simplemente a presentar a Ana con el tema de hoy, que es Sarmiento, mujeres y cartas de correspondencia. Una cosa histórica y especial, como siempre trae Ana, de investigación. Buenos días, Anita. Buen día, ¿Qué es tal? una manera de decir. Bueno, el espíritu es de buen día. Claro. Somos optimistas, ¿viste? Nos gusta eso. Somos optimistas. Re optimistas somos. Me gustó eso de 100.9. ¿Viste qué lindo suena? Me encanta eso. Es lindo decirlo Sí, cada suena tanto. Sí. Uno lo da por sentado, pero es contundente, hay que decirlo. Sí. Una lucha para que esté la FM Riachuelo 100.9 y lo sigue siendo. Te la hacen ver cada vez más. Y con más tanto negra. ataque va a seguir siendo el lugar Sí. de refugio. Exactamente, es nuestro lugar Sí. de refugio. Lo viejo funciona. Ah, es verdad. sí, así. Se instaló Sí, eso. sí, es el espacio de resistencia, ¿no? Exactamente, así lo tomamos. Está buena. Bueno, Está muy señora, buena. usted- Tenemos que seguir. Cuénteme, Bueno, porque me ustedes intriga. saben que no es nuestro gran amigo, No, particularmente en lo político. claro. Yo pensaba, el que ve la palabra Sarmiento iba a aclarar quién era, porque dice, este programa nunca, salvo para criticarlo No. generalmente, Exacto. pero bueno, pero está bueno, porque lo histórico también, lo viejo funciona, decíamos, y lo histórico hay que saberlo. Sí, vayamos también a lo afectivo, ¿vio? Claro, esas cosas ocultas de los próceres. Sí, el otro yo. El otro yo de los próceres y de muchos, ¿no? De muchos. Que muestran toda una fachada y después son de otra manera. Exactamente. Lo interesante es de dónde saqué la información. A ver. Se llama Jorge Torres Rogero, Ajá. de la Biblioteca Virtual Cervantes. Es un argentino investigador que, y esto les va a resultar conocido, ha hecho debates y estudios entre Kusch y Scalabrini Ortiz. Ah, sí, qué lindo laburo. Sí. Interesantísimo. Sí, así que bueno, después lo buscaré y será Sí. tema de otra página. Exactamente, Porque seguro, interesante. seguro. Digo esto por el hecho de que es una información fidedigna, ¿no? Claro, O sea, claro. no es un No es chisme. collado que pareciera. Pero vamos a empezar. A ver. Bueno, imposible separar al Sarmiento que no queremos en sus aspectos políticos Sí. que ha entregado el país Sí. de su cortejo de mujeres. Me sorprendió gratamente, debo de decir. Buah. Ellas, educadoras de los impulsos del corazón, actúan en el obrar silencioso de su cuerpo, mente y corazón. Ah. En viaje durante su estadía en París, sostiene que cuando a la mujer se le deje, y acá las palabras de él, ¿no? Sí. Se le deje seguir sus inclinaciones naturales, se le puede creer que es realmente como ella se presenta. Ya no habrá que decir que el placer enerva. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira. Arrancamos así nomás. Era filósofo además, ¿viste? Sí, ¿viste? Muy Es poético, impresionante. muy poético. En 1868, mientras regresaba de Estados Unidos, ahí esa es la parte que no nos gusta, Bueno, para ser presidente de la nación, escribe un diario de viaje. Y está dedicado a Aurelia Vélez. sí. El texto reconstruye un nuevo relato de su vida. Dice, mi destino desde la cuna ha sido entretejido entre mujeres. Casi solo mujeres, y puedo nombrarle una a una en la serie que, como una cadena de amor, me encantó, Sí. van pasándose el objeto de mi predilección. Se percibe feo y desfavorecido por la naturaleza, pero dice, sentí siempre a mi lado una mujer atraída, no sé por qué misterio. Algo debe haber en mi mirada, algo profundamente dolorido, que despierta, esto me encantó, la maternal solicitud femenil. Buah. Tal. Además, como escribía. Sí, eso era no- muy no- poético. eso no se puede Sí, hablar. sí, muy de los romanceros. Sí. En este curioso diario cuenta Aurelia su intimidad con Ida, que lo pusimos ahí en la promo, Sí. Ida Wickersam, Sí. que seguramente está mal dicho, No importa. y la justifica como impuesta por cierta fatalidad feliz. Era su profesora de inglés
y le enseñó el idioma en interminables coloquios provocados ex profeso, dice él, para enseñarme a hablar. Ajá. La presenta esbelta, pálida, morena, con belleza de reina. Disimula, sin embargo, ante su amiga porteña, estamos hablando acá de Aurelia, con sus celos, ¿no?, el verdadero carácter de la relación. En carta de marzo del 68, Ida, quien era una joven puritana, no tanto porque estaba casada con el doctor Wickham, claro, sí. En 1865 fue cuando lo conoció a Sarmiento, mientras estaba casada, ¿no? Sí, por lo tenía tanto... 25 años. Sarmiento tenía 54. Te iba a decir, siempre con niñas Sarmiento, porque Aurelia era Siempre, la hija de Vélez Arfiel, amigo de él, ¿no? También, convengamos. exacto. Sí, sí. Exacto. Bueno. Y andaba abrumado por la separación conflictiva de su mujer y los celos que le despertaba Aurelia Vélez. Ida le cuenta que tiene el tiempo justo. Ida terrible en sus literaturas, me encantó. Sí. Dice, estas son palabras de Ida. Dice, el tiempo justo para A, escribir estas líneas a solas. Es una especie de encuentro furtivo y fugaz con un cuerpo ausente. B, solo para nuestros ojos las escribo. C, sería peligroso que se mostrara a los ojos de los otros. ¿Qué tal? Escribir largo puede dejar endijas para la mirada curiosa de otra persona. Eso es verdad. Es verdad. Qué manera de decir las tipos de cosas cartas, en ese de momento, papel. ¿no? Como Sí, qué claro, literarios para impresionante. decir básicamente, no le cuentes a nadie esto. Claro, no digas nada de lo que estamos haciendo. Sería ahora, Sí. ¿no? Claro. Sí. No lo leas, por favor. Claro. Ida hubo un contacto breve, íntimo, con Sarmiento. El resto es ausencia, separación de los cuerpos y la voz, y la necesidad imperiosa del aliento impreso en cartas. Que las cartas van, la primera, septiembre de 1866, la última, 23 de abril de 1882. Un montón de años. Sí. Las respuestas la hacen sentir feliz y se representa como incesantemente enamorada y entregada. Siempre se despide diciendo, soy como siempre suya. Recuérdeme como la misma de siempre, suya. Y después lo dice en francés, que sería un pecado decirlo, suya, suya. No lo voy a repetir. No, está bien. El estilo del contacto entre Sarmiento e Ida puede ofrecer un ejemplo del funcionamiento de la insinuación como estrategia discursiva. Sarmiento escribía inglés con muchas incorrecciones. Ida, como era su maestra, se encargaba de la versión publicable. Claro, corregir. Exacto. Esto me hace acordar también las relaciones, ¿no? Eran relaciones de amor platónico, como podría decirme, que me hace acordar mucho las cartas de Cortázar también. Sí, es verdad. Con sus mujeres, ¿no? Claro, claro. En las cuales son cartas de muchísimos años. Sí. Ya otro día hablaré de las cartas de Cortázar. Sí, obvio. Bueno, Uy, sí. Por ahora, claro. Por ahora resulta interesante marcar el simbolismo latente en el texto de Sarmiento. Su vida ha sido entretejida por las mujeres. La figura sarmientina nos plantea una simbólica del tejido. Vivir equivale a ser tejido por una potencia misteriosa que trama el tiempo y la vida. Esto nos conduce a la primera mujer de la cadena de amor sarmientina, su madre, doña Paula. Claro, claro. La madre, lo pone en Recuerdos de Provincia, es para el hombre la personificación de la providencia, es la tierra viviente a que adhiere el corazón como las raíces al suelo. La madre es pues la que entreteje su vida. Y él dice, la casa de mi madre, la obra de su industria, cuyos adobes y tapias pudieron computarse en varas de lienzo tejidas por sus manos. Su madre encabeza entonces la serie de mujeres de la familia. Claro. En esta hilada de la trama son importantes las hermanas, que sinceramente las tenía muy ausentes yo. Sí, yo también. Especialmente, Bienvenida, la hija de Bienvenida, que es Faustina, y su nieta Eugenia, nieta de Sarmiento, ¿no es cierto? Todas activas por su inteligencia y por su dedicación a la enseñanza o al arte. Tema para seguir investigando, ¿no? Sí, ¿no? Sí, fue una familia de escritores, pintores, ¿no? Que en esa época, la verdad, y con la condición que tenían de pobreza, ¿no? Porque digamos que la madre tejía para mantenerlos, por lo tanto no creo que fueran ricos. Mirá vos.
En 1836, Tránsito Oro de Rodríguez, dama piadosa y opulenta, le encargó la educación de su única hija. En 1840, Sarmiento pide la mano de la joven. Para eso escribe una carta a la madre. Peligroso el maestro. Sabe que no... Sí. Impresionante. Sí. Pero le iba a pedir permiso. No entendió, le pidieron que educara a la hija y no entendió. Bueno, pero por lo menos pidió la mano, digamos, claro. Pidió la mano, sabía que iban a tener objeciones. Obvio. Sí, era un pobre rata. Sí. Y el desenlace, obviamente, le dio mucha tristeza y lo atormentó, porque Elena Rodríguez se casó con otro. Y sí. En 1839, apoyado por Doña Tránsito y con el auxilio de la hermana Bienvenida, había fundado el Colegio de Señoritas de la Advocación de Santa Rosa de América. Sí. Se conserva la Constitución o reglamento escrito de puño y letra por Sarmiento, en que se propugna una educación que combina ciencia, arte y labores, prácticas piadosas, no compulsivas ni absorbentes, lenidad en las penitencias y la institución del premio, da el premio como aliciente. Dichas constituciones establecen el vestido blanco como uniforme para inculcar en el aula el principio de igualdad social. Ahí está el guardapolvo blanco. Ese fue el origen, ese fue el origen del guardapolvo blanco en las escuelas argentinas como símbolo de integración y unión del pueblo. Claro, y que sea así, que no haya diferencias, digamos, de vestimenta, pero bueno, es tan caro ahora el guardapolvo blanco que se convirtió en una vestimenta más. Claro. Sí, y después, digamos, en las escuelas secundarias, esto era para las primarias. Claro. En las secundarias surgió que las mujeres tenían que usar y el hombre no. Claro. Por una cuestión de que había primero que taparlas. Los normales usaban hombres y mujeres. Sí. Después los varones no. Claro. Y las mujeres sí, para que no insinuaran. Claro, taparlas. Pero bueno, esa es otra historia. Sí. Todo esto fue válido, pero sin sus amigas Mari Mann y Juana Manso, probablemente la historia de Sarmiento y de Argentina hubiese tomado otros rumbos. Mary Peabody Mann, esposa del educador Horace Mann, propulsor de la educación popular y de las escuelas mixtas, se encontró 5 veces en su vida con Sarmiento. La primera, en 1847, de regreso europeo, desecha el tipo de organización del viejo mundo y se deslumbra por las formas culturales y políticas de los Estados Unidos. Y vuelve a verla. Una quinta vez ya era viuda la señora. Sí. Aprovechamos todo, te digo. Menos mal. Sarmiento la considera, en palabras de él, encarnación del amor materno, su ángel tutelar, y siempre se consideró su afectísimo amigo, su invariable amigo. Bueno. Fue su consejera epistolar durante la presidencia y lo consoló tras la muerte de Dominguito. Espero con mucho interés sus cartas, nunca más necesarias que ahora para fortalecerme y hacer menos penoso el desempeño de mis deberes. Otra corresponsal y amiga fue Juana Manso, como habíamos dicho. Fue colaboradora leal y ella fue la que editó Álbum de Señoritas. Y fue uno de los libros que escribió Anales de la Educación Común. Fue colaboradora leal y perseverante en la difusión de las escuelas mixtas. Y eso que fue muy importante, la verdad. Tardamos mucho en ponerlo en marcha en La Plata algunas veces, pero bueno. Sí, exactamente. La correspondencia entre Sarmiento y Juana está referida siempre a la lucha por la educación común, resistida por los sectores reaccionarios. Juana ofrece un caso extraño para su época: las cartas de amor entre mujeres. María Gabriela Misraje, en el libro antes citado, sostiene que el siglo XIX argentino conoció más de una manifestación de la sensualidad y afecto entre las mujeres. Supo de una escritura idealista y cándidamente amatoria, de una retórica del cliché que autojustifica las expresiones amorosas, no porque esté legalizando la homosexualidad, sino porque todo lo que hay que temer del sexo existe en relación al varón, ya que ese es el único sexo posible. ¿Qué tal? Bueno, en el libro, Ani, en el libro de Laura Ramos, que es Las Maestras, se llama, o algo así, que justamente lo que hizo ella fue investigar, la periodista esta investigó sobre las maestras que trajo Sarmiento. Sí, las famosas maestras. Y nada, todas con unas historias increíbles de vida. Bueno, había 2 que vivían juntas. Mirá, vos no lo sabía. Sí. O sea, se rodeaba de mujeres
progresistas, diferentes, Sarmiento. Claro, en eso era liberal de verdad, eso es el liberalismo. No es que voy a defender a Sarmiento, pero... No, pero era un tipo progresista para las cosas sociales, digamos. Después... Eso es el liberalismo en realidad, claro. Claro, después institucionalmente era otra cagada, pero bueno. Claro. Sí. Pero realmente él se rodeaba de mujeres libres. Sí. Le gustaban. Y aceptaba sus decisiones. Sí, es lo que a mí más me sorprende. Te sorprende, sí. Que después fuera tan duro para la política, pero bueno. Claro. Dice, Sarmiento reivindicaba a la mujer y la definía como inteligencia más que como seducción de los sentidos. Ese postulado construye la dialéctica de sus cartas de amor, que se descarna del permanente conflicto entre la pasión amorosa, los códigos del honor y la moral. Su intento de practicar libremente su erotismo, me parece mentira hablar de Sarmiento y el erotismo, sinceramente. Sí, ¿no? Uno ve la imagen y decís, ay... Sí. Lo convirtió en objeto de difamación y escándalo, obviamente. Claro. La seducción, ya que etimológicamente se relaciona con separar, desviar, se configura mediante la ocultación y el secreto. A pesar de ese rasgo peculiar, ofrece siempre flancos vulnerables, sobre todo cuando se trata de un hombre público y comprometido con cambios profundos. Sarmiento llegó a clamar: seguramente se meten en mis sábanas porque es la forma más eficaz de destruir a un hombre. ¿Qué tal? Mira, qué avanzado el viejo. ¿Qué tal? Bueno, él no es el que ponía en los gastos de viaje, de prostitución. Orgía creo que ponía, orgía, prostitución, así. Sí, cuando rendía cuentas de sus viajes. De los gastos que hacía, 2 cafecitos, una orgía, una chica, un libro, una piba. Sí, porque fíjate que él habla del placer como algo válido. O sea, claro, él no entendía que era lo que estaba mal. Claro. O sea, para él no había nada mal, claro. No lo ocultaba como hacen ahora, Seguro. que no te lo van a poner en ninguna liquidación eso. Claro. No hablemos de las liquidaciones, no. Dejémoslo ahí. Sí. De ahí que sea interesante considerar algunos aspectos de la carta íntima por corresponder al orden de lo privado. Claro. Alberti sostenía, en La Moda, que la carta es una visita a un ausente. Me encantó Qué eso. lindo. Ay, sí. En la carta de amor, el síndrome del yo emisor es una aguda sensación del cuerpo de la amada o del amado, de la mujer determinada a la que va dirigida. Pero la respuesta será siempre diferida. Claro. Y reducida a la mera palabra sin voz y sin conversación. ¿Saben a qué me hace acordar esto? Cuando uno por ahí a la noche manda algún mensaje afectuoso, ¿no? En el medio de la noche y las circunstancias. Sí. Y el que lo recibe a la mañana. Al otro día. Despierta. A las 10 de la mañana dice, ajá, y vos ya está. Ya se te pasó. Ajá. Y después viene el señor y dice, ¿qué pasó anoche? ¿Qué te pasaba? Claro. No, ya fue. Además, Ani, hay algo muy lindo en eso. Cuando trajimos, justo ayer hablaba de esto, ¿se acuerdan cuando trajimos el libro de Virginia Woolf y Victoria Ocampo? Las cartas entre ellas. Que además eran historias de amor de gente que se había visto 4 veces. Sí. Y las correspondencias, como bien vos decías recién, capaz que había 2 meses, 20 meses, años, o muchos años de cartas en los cuales no había tantos encuentros, entonces también había una idealización del otro. Claro, porque no lo tenés al lado, no convivís. Quizá la fórmula de la felicidad es mandarse cartas y verse menos, no sé. Sí. Ahora con el WhatsApp, con el WhatsApp, el Tinder y todo eso no estaría funcionando. No se puede, claro. Pero bueno. No, pero es así. Realmente asumo que es así, por experiencia propia. Después contaremos. Sí. Ampliaremos. Las cartas de Sarmiento y Averilla Vélez insiste con frecuencia en la necesidad de cautela. Claro, porque él era un personaje. Claro, público. La misma comprendía a los actores y a los curiosos. No debían caer en manos de personas peligrosas para el prestigio de ambos. Téngase en cuenta que en ese tiempo los portadores de carta eran viajeros. Claro, era que un buzón. Claro. O sea, alguien tenía que llevar la carta y sabía dónde. Debía ser alguien de máxima confianza. Claro. Y que fuera entregada en forma inmediata. Claro. Nuestro acceso a las cartas, se refiere, digamos, al autor, publicadas, es sin duda una forma de transgresión. Por otra parte, el destino de los originales es incierto. Pudieron perderse, romperse, o pueden haber operado sobre ellos la censura. En cierto modo, publicar y leer cartas íntimas no solo una transgresión, sino a la vez una agresión. Y sí. Por otra parte, las cartas están sujetas a la manipulación, selección y censura del editor. Lo que hay que leer son las entrelíneas, que son las que ocultan esas intenciones secretas.
alusiones casi imperceptibles para el mirón ajeno a lo que no puede ser sabido nada más que por los sujetos de ese diálogo diferido. Para terminar, en 1867, Sarmiento escribe un artículo cuyo título traducido, que lo voy a buscar, no tengan la menor duda, Puritanismo y Whisky. Ah, espectacular. Era un gran titulador, era periodista. Bueno, además. era periodista. un buen escritor, además. Un buen escritor, sí. Nos guste o no nos guste, era un buen escritor. Sí. El Facundo es la primera novela del Río de la Plata. Sí, o sea, bueno. Sí, no se puede discutir no, eso. Ahí no. Ahí lo demás le discutimos todo, pero ahí no podemos. Exacto. Allí sostiene que el puritanismo es antivital, que los educados en la negación del goce de vivir no tienen más remedio que recurrir al alcohol, y alaba la belleza de la mujer como una creación divina. Y dice, a mí que me den lo que el puritano prohíbe, placer. Hay que devolver el hombre a Dios. Pongamos vino en nuestras mesas, música en el aire, risa en la boca, fragancias en la nariz, colores, formas y curva ante los ojos. Yo he comprado en París, yo, un hombre viejo, con signo de admiración, una Venus de Milo de bronce porque venero la belleza. Y en su base él puso, hizo grabar esta inscripción, Sí. a la grata memoria de las mujeres que me amaron y me ayudaron en la lucha por la existencia. Tal. Qué frase. ¿Qué me cuentan? Qué frase. Con razón tenía tanto levante. Claro, porque si no tenía Sí, la cara tenía labia. o la edad tenía una labia que anda a discutirlo, claro. Nos vamos compensando. Sí, nos vamos compensando. Lo cubrimos por otras cosas. Sí. Agarramos para el lado más fácil, ¿viste? En el otro Sí, se discute y todo. Digamos que esta es una primera parte, porque después viene otra parte también que la titulan Amor y Soledad, que todo ese amor y toda esa pasión, cómo lo atraviesa, ¿no? Cuando está solo. Claro, es un tipo solo en realidad. Se lo ve como es solo. un tipo solo. Sí. Pero bueno, me encantó ver otra visión. Muy bueno. Poner un poco de dulzor en todos estos días. Sí. Y cómo reconvertir. Algo que, cómo reconvertir un personaje, como... ¿no? Que un personaje histórico, ¿no? Que ¿Cómo bajarlo de los cuadros? Exactamente. ¿no? O sea, ¿cómo bajar de los cuadros? ¿viste? En los cuales lo subió después la historia posterior, porque en realidad no es que él ocultaba todo esto, al contrario. No, después los limpiaban a todos. Claro. Después todos tenían que ser blancos, pintados de cal. Claro. Es así, o sea, digamos, Mitre es el gran subidor de cuadros. Subidor de cuadros. La historia de él la armó para subir los cuadros, subirse él primero, ¿no? Porque está su cuadro, y bajó algunos cuadros y subió otros, claro. Sí, pero bueno. Y la verdad debo decir que me despertó la curiosidad de leer ese artículo, de buscar un poco más el del whisky. Sí, muy interesante. Sí, ese del whisky, hay que buscarlo. Lo voy a encontrar. Por favor. Seguro que lo voy a encontrar. Qué curiosidad. Muy interesante. Tiene que estar muy bueno. Y conocer un poco más de él, ¿no? Sí, claro. En ese aspecto. Sí, aparte esto abarca el pensamiento de ese siglo, cómo pensaban unos y otros, ¿no? Con muchas prohibiciones y tipos y mujeres que tenían libertades y se las trataban de tomar. Por eso él pensaba en la importancia de la educación laica, porque justamente era en contra del conservadurismo de la época. Era la única manera de no seguir la línea conservadora. Después eran racistas, pensaban en una Argentina europizada, ya sabemos toda esa parte. Sin gauchos, sin negros, sin En eso digamos que, de que era coherente, porque por un lado las orgías y los amores, y por el otro, ahí tenemos una educación para esto. Sí, pero que elija el que quiera. ¿Qué tipo contradictorio? No, para mí era muy un tipo de esa época. Sí, es probable. Son las ideas de ese siglo. Sí, pero algunos más avanzados, otros menos. Bueno, Belgrano es un tipo que habla de las mujeres y de todo muy al principio, pero no tiene tantos fallidos después en la parte histórica y política como tuvo Sarmiento. Claro. A eso digo con la contradicción, ¿no? Sí. El pensamiento político y cómo lo ejercían y cómo pensaba la vida, ¿viste? Totalmente distinto. Sí. No parece la misma persona, ¿no? Como desdoblado. Bueno, se ve que en un lado tenía una faceta y en la otra usaba el buenito y el malito, ¿viste? Para mí eso eran los liberales. Lo que pasa que nosotros después hacemos una lectura. Nosotros acá no tenemos liberales de verdad, tenemos liberales conservadores. No, claro. Los liberales de verdad eran esto, la libertad de mercado, las ideas de
sí, racistas y la libertad de vida, claro. Obviamente para los blancos, obviamente, claro, ¿no? Sí, muy dirigida, digamos. Claro. La vida de elección. Sí, exacto. De elección. Pero no, claro, no dejamos de admirarle su prosa, eso no lo podemos discutir. Sí. Era un tremendo escritor. Tal cual. Bueno, Anita, muchas gracias por traer esto, ¿eh? Como siempre, la historia recorrida así tiene otro gusto. Y divertido. La otra parte. La otra parte, la otra cara. Muy interesante. Así que, bueno, gracias, Ani. Un besito. Un buen fin, te la sigo escuchando. Dale, gracias, Anita. Sigo. Un besito. Bueno, un beso muy grande para las tres. Gracias. Chao, hasta luego. Bueno, así pasó Ana con su columna Sarmiento, Mujeres y Cartas, mucho más que ese título, ¿no? Quien la escuchó y si no, vuelvan a escuchar, porque también nos hace reflexionar un poco sobre cómo estamos parados hoy, ¿no? En la política y en la vida social. Y hay muchas coincidencias y muchas cosas que van bien y cosas que van mal, y ahí ya venían cocinándose desde esa época. Así que muy interesante. Bueno, vamos a escuchar el tema musical, el primer tema de nuestro programa de hoy, Canción de Lejos de Luciana Yuri. Hacemos la tanda y volvemos para escuchar a Nadia. Me voy, amor, si soy motivo para el olvido, decímelo, decime adiós. Que la paloma de tu pañuelo me diga no, me diga Dios, me dices no, pero tus ojos se van conmigo. Por donde voy, huellita soy, que va y que viene como dos veces. Del río a mí, del cielo a vos. Qué sencillo modo tuvo el cariño entre vos y yo. Tan solo un pañuelo a donde el cielo se me olvidó. Se te olvidó. Se me olvidó. Sube y sube de la leña quemándome, como la luna que con tu ausencia me suele ver quemándome. Ausente soy como paloma herida en una ala, penando estoy, me suelen ver a medio vuelo de tu pañuelo, buscándote, quemándome. Qué sencillo modo tuvo el cariño entre vos y yo. A donde el cielo se me olvidó, se te olvidó, se me olvidó. Ya podés vacunarte contra la gripe. Si sos mayor de 65 años, si tenés factores de riesgo, si estás embarazada o si tu bebé tiene entre 6 y 24 meses, saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad.
sacamos lecciones de que la resistencia cultural es muy importante, que es muy importante la resistencia que se hace en medios pacíficos, porque termina siendo más fuerte que la violencia. Evidentemente estamos en una situación muy compleja y va a seguir siendo cada vez más compleja si no se quiere escuchar los reclamos legítimos que tenemos. Cuando las cosas las podemos construir entre todos y buscando el bien común de todos, van adelante más allá de cualquier cosa. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9. Venite a la Riachuelo. Hace un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9. ¿Ya estamos grabando? Contra el miedo, la paranoia y la desinformación, rompemos el cerco. Levantando la voz de las y los vecinos, compartiendo la agenda del barrio para el barrio. Con la agenda de los movimientos populares, con la agenda del barrio que ayuda al barrio, con la agenda del nadie se salva solo y solo el pueblo salvará al pueblo. Rompe el cerco. Escuchanos de lunes a viernes de 17 a 18 horas solamente por la FM Riachuelo 100.9. Apagá la tele, prendé la radio y rompe el cerco. Apagá la tele. Prende la radio. FM Riachuelo 100.9. Cuando quiera radio del cielo, que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos. Mierda, mierda. La radio de tu barrio. Radio de tu barrio. Y acá estamos, con la cortina de Nadia que nos anuncia que viene este segundo bloque, donde vamos a hablar, bueno, en medio de la Feria del Libro, los escritores, mira, siempre se termina siendo circular esto, educación y escritores. Hoy el tema va a terminar en el último bloque siendo circular también, sin querer, porque lo armamos todas por separado, simplemente después unificamos el programa, pero bueno, no sé por qué terminamos coincidiendo en las aristas. Concursos literarios, ¿de qué viven los escritores? Una gran pregunta. Es como preguntar de qué viven los pintores, ¿no? Claro. Pero va por ahí. Sí, todo empezó porque ya hace unos cuantos, como 2 meses hará de esto, sí. Samantha Schweblin, que es una escritora argentina radicada en Berlín, recibió el premio AENA de Narrativa Hispanoamericana por el libro El Buen Mal. Bueno, bienvenido a Natalia. Nadie ha comunicado demasiado el premio. ¿No? Sí, ya hace... Hablando de ocultar cosas. Ya hace 1 mes y medio más o menos de esto, o 2. El premio consta de 1 millón de euros y es uno de los premios literarios mejor pagos del mundo. Sí, te iba a decir, no es fácil. Schweblin destacó cuando lo ganó, dijo que bueno, que nunca en su vida había tenido un ingreso fijo y destacó la importancia de la seguridad económica que brinda un premio para poder seguir escribiendo. Sí, de eso se trata. Si no, ¿cómo haces? Pero esto generó, como el número es 1 millón, generó una discusión en redes de mucha gente igual que no tiene idea de lo que está hablando, muchos trolls, porque aparte Samantha es una escritora mujer que escribe un tipo de literatura muy particular. Entonces generó toda una discusión. Hay que decir primero que
el premio AENA es la excepción, no todos los premios literarios tienen ese monto. Para nada. Pero bueno, ¿por qué estaría mal que una escritora de La Taza de Samantha Schweblin, que es de las más leídas y traducidas en el mundo, ganara un premio de 1 millón? Y está bien que un jugador de fútbol gane 40 millones de euros. Exacto. Sí. No entiendo por qué estaría mal. Bueno, porque así tenemos los valores puestos. Y eso me hizo acordar que también cuando Marina Yusuk fue la primera en ganar el premio Sara Gallardo de novela por La Sed, escribió su siguiente libro a partir de ese premio. Entonces, bueno, si los escritores no viven de escribir, vamos a tener menos producción literaria. Entonces, eso me llevó a la pregunta de cuál es el valor social del autor y cuánto sería correcto que gane. ¿Y quién lo fija? Claro. ¿Quién me dice a mí cuánto tiene que ¿por qué ganar? está mal o por qué estaría bien o por qué es mucho o poca plata? ¿Cómo medir eso? Además, los premios no son un sueldo, se arman por las fundaciones o las entidades que los dan. Sí, es una única vez. Y si la entidad es el Nobel y tiene un monto, hay entidades más chicas como el Fondo Nacional de las Artes donde tenés que presentarte para sacar un poquito. Sí, el premio AENA es un premio que tiene aportes privados también, por eso es un premio tan alto. Sí, seguro. Bueno, en el marco de la Feria del Libro, entonces, hubo una mesa que habló sobre cómo está el mundo literario. Hay una nota que salió de Infobae en la que le consultan a varios autores de qué viven, justamente. Buena pregunta. Son varios los que participan, yo traje 3. Una fue Gabriela Cabezón Cámara. Una de las que abrió la feria. Una de las que abrió la feria. Que por sí, suerte, no hablemos de esa apertura, pero sí. Claro, pero digo, por fin definieron que fueran 3 escritoras mujeres, ¿no? Que no siempre los mismas caras. Que cuando abre un varón, abre solo igual. Y acá también Liliana Hecker habló el año pasado, pero o el anterior, pero bueno, fue medio en un marco de entrevista, como que siento que un poco le bajaron el precio. Bajan el precio. O sea, podría haber abierto un año Gabriela Cabezón Cámara, otro año Selva Almada y otro año Leila Guerrero, ya que las 3 tienen un peso increíble. Exacto, peso como para poder abrir la Feria del Libro. Sí, pero bueno. Sí, bueno. Gabriela Cabezón Cámara dijo, preguntada por Infobae de qué viven. Ella dijo: no vivo de la literatura del todo. Un poco sí, pero además, si no diera talleres no podría pagar las cuentas. Claro. Escribir artículos también ayuda. Yo trabajé en el pasado de vender seguros de laca en la calle, despachar pan y facturas en un Delicity, cargar datos para una empresa que trabajaba para Edenor, hacer diseños sencillos en imprentas, vender unas cosas tipo térmicas casa por casa. Lo que sea. Exacto, esa es la verdad de los escritores, de los pintores, de los autores de teatro. Si no hacen algo más, no viven. Exacto. Ella dice, bueno, trabajé un montón de cosas más que ahora no recuerdo y sería demasiado largo. Eduardo Sacchieri, que es otro tipo de escritor, dice: sí, vivo de la literatura, sé que es súper excepcional, pero después del empujón cinematográfico El secreto de sus ojos, mis libros empezaron a ser muy conocidos y eso me permite vivir de los derechos de autor. Hasta ahí no. Sí, claro. Tuvo la suerte que pegó con una gran película y que, lo convirtió en un escritor más mainstream. Claro, que lo van a buscar. Aunque también trabajo en el mundo audiovisual con los guiones de serie y de largometrajes, eso representa un componente muy importante junto con los libros que se estimulan recíprocamente. Y después Infobae consulta también a Julia Coria, que es una escritora de más bajo perfil, que dice: si bien la literatura es por escándalo a lo que más tiempo le dedico, no es ni por asomo aquello que me genera más ingresos. Claro. Tengo formación como socióloga y conservo algún trabajo vinculado con eso. Con la literatura siempre es muy a cuentagotas, los derechos de autor se cobran. Escuchen esto. Tremendo. Cada 6 meses, es decir, que en enero cobras lo que vendiste en agosto con una inflación del 6% mensual. Sí. Y además, a la hora de cobrar, las situaciones son muy diversas. Hay editoriales que llegan con el informe de regalías en tiempo y forma, hay otras en las que es más variable, y si son editoriales chicas, están sujetas a las peripecias propias de las editoriales chicas. Claro, de no tener que cerrar y necesitan el dinero, lo van trabajando antes de dártelo a vos, porque si no, no pueden. Y todo esto sabiendo que el autor cobra el 10% del precio de tapa del libro. O sea, cada vez que paguen un libro, sepan que solamente el 10% de ese libro está yendo a quien escribió. Todo lo demás es la cadena de valor. Exacto. Tremendo. Es una cifra irrisoria cobrada con 6 meses de demora. Con lo cual, vivir de los libros es una misión imposible, dice Julia Coria. Un libro que te puede llevar un año escribir, no todos escriben en 2 meses, ¿no? Claro. Claro, no es hacer una docena de huevos, envolverla.
Después ella dice, bueno, por supuesto, después están todas las cosas que se generan en torno a la literatura. Sí. Las invitaciones a ferias y otros eventos, las invitaciones a escribir una nota, los talleres. Lo paradójico, dice ella, es que dada la situación de precarización laboral extendidísima en la población, tener un trabajo subremunerado con todas estas condiciones absurdas igual es un privilegio. Claro, también, porque tenés que lograr conseguir todos esos pequeños trabajos que te dan, que armás un paquetito para tener para un poder sueldo mandar un libro esperás, cada 2 años. mientras vas escribiendo y te edita la editorial con mucha suerte que liquida rápido, si no te edita la editorial que está pagando la tinta todavía y no te puede pagar a vos. Bueno, todo eso. Bueno, es algo que pasa mucho, que los grandes escritores, una vez que se consagran, pasó con Camila Sosa Villada, que ella empezó con Blatty Ríos y hoy en día la edita Tusquets, porque Blatty Ríos no tenía espalda para la seguir cantidad, bancándose lo que pedían de libros de ella. Claro, también. No podía sostener la tirada. El costo de la tirada también para la editorial si es chica se complica. Y recordemos que en Argentina el papel está monopolizado, entonces obviamente para las editoriales chicas pagan lo mismo que Planeta. Claro. El kilo de papel, entonces es difícil. Claro, y Planeta lo puede sacar cuando quiere porque da la casualidad que el dueño son los de Planeta mismos dueños. es el dueño del papel, Exacto. que en realidad el papel prensa es La Nación la dueña, pero se lo han quedado hace 40 años nuestros amigos que editan diarios pasquines, ni los nombres. Y bueno, en la Feria del Libro hubo una charla muy interesante. Primero, antes quería decir que estuve buscando y no hay muchos datos oficiales, pero la Unión de Escritores y Escritoras, la UEE, intentó hacer una especie de encuesta para saber de qué viven los escritores de todo el país y la hizo sobre 870. Bueno, más del 60% de los escritores obtiene sus ingresos principales a través de la docencia. Que los docentes igual no viven muy bien, así que imagínense. Estamos cerca de la otra marcha universitaria, convengamos que todo es un desastre. Y esto también me pareció interesante de la Unión de Escritoras y Escritores, que dicen que el 80% no está afiliado a un colectivo de escritores que defienda sus derechos. Entonces también la pelea de cada escritor por el valor del libro es muy individual y muy personal. Y la SADE no alberga a todos los escritores, la Sociedad Argentina de Escritores. No a todos, claro. No, la Unión de Escritoras y Escritores nació con la intención de eso, pero bueno, es un camino largo. Sí. Bueno, en la Feria del Libro estuvieron Claudia Piñeiro, Guillermo Martínez, María Inés Krimer y Jorge Consiglia en una mesa titulada Escribir en el siglo de la crisis del libro y la cultura, que me pareció muy interesante porque es algo de lo que se viene hablando mucho. La bajada de la charla era un poco si hay realmente una crisis del libro o si es tan antigua como el libro mismo, como que siempre estamos hablando de la crisis del libro, de si el libro va a sobrevivir y demás. Sí, como hablar de la música también. O sea, el arte siempre, de los cuadros, el arte siempre vive así. Bueno, María Inés Krimer es la que aportó los datos más duros de la mesa, o sea, más datos. Ella llevó el último informe de la Cámara Argentina de Libreros, CAL, donde dice que las ventas de libros cayeron entre un 10 y un 20%. Acá Ana pregunta justamente cómo saber el número real de libros vendidos, ¿no? Porque la editorial te paga por libros vendidos y cómo sabés vos, confías en que la editorial te está contabilizando. Suponés que sí, exacto. O sea, imagino que esa es la respuesta, pero bueno. La Ley Nacional del Libro, que es una de las cosas que este gobierno intentó derogar y al final no derogó, por ahora marca un precio fijo para los libros, es decir, el mismo libro tiene que salir lo mismo en todas las librerías, justamente para asegurar una competencia justa, porque si no, la capacidad de compra que tiene una cadena de librerías no es la misma que una librería de barrio. Entonces te podría vender mucho más barato un libro porque tiene una capacidad de compra mayor que la librería de barrio. No va a vender igual que la librería de Valentina Alsina, eso estoy segura. Entonces, bueno, supongo que de ahí salen los números, pero desconozco qué tan precisos son. Bueno, María Inés Krimer decía que las ventas cayeron entre un 10 y un 20% y que el Estado dejó de realizar las compras históricas destinadas a distribuir libros en escuelas y barrios. Exacto. Entonces quedó todo más reducido al sector privado. Claudia Piñeiro amplió un poco, me parece que fue de lo más interesante de la charla, porque ella es interesante cuando habla. Es muy pedagógica, muy Claudia. Claro, amplió el diagnóstico sobre esto de la crisis del libro y dijo que había dos fenómenos que son propios de este siglo. El primero es el algoritmo editorial.
ella lo que dice es que, igual que las plataformas de streaming que producen más series de género exitoso, las editoriales empiezan a rechazar manuscritos y traducciones que no se ajustan a las métricas que se consideran visibles. No publicarles en redes, quiere decir eso. O... No, lo que ella dice es, se popularizan ciertos tipos de libros, entonces las editoriales, cuando les llega una propuesta, se vuelcan más a lo que parecería ser más vendible. Entonces nos perdemos de otro tipo de historias. Sí, claro. No es fácil arriesgarse. Claro. En esta línea, Guillermo Martínez habla de la desaparición, por ejemplo, del crítico literario. Claro. Él lo que dice es que en algún momento los suplementos culturales ponían en juego valores literarios. Bueno, se recordó mucho a Beatriz Arlo y la importancia de personas como ella en la crítica, en la promoción de determinados libros. Lo que dice él es, hoy las redes sociales fragmentan la conversación. Entonces cada nicho, él nombraba por ejemplo vampiros, manga, autoficción, lee lo suyo. Claro. Y refuerza el algoritmo ese sesgo. Y después el otro punto del que hablaba Claudia Piñeiro sobre la crisis del libro es la censura conservadora. Que ella dice que no actúa con prohibiciones directas, sino con la presión sostenida, que en algunos países, por ejemplo, decía ella, si 10 padres protestan por un libro en una escuela, al año siguiente el docente elige otro título para que no le vengan a molestar. Para no escuchar otra vez la misma queja. Y después, tremendo. En esta línea, Jorge Consiglio identificó dos factores también que para él definen la crisis. Por un lado, bueno, el desmantelamiento institucional, el recorte, si los escritores no tienen de qué vivir, si las editoriales no pueden publicar, se vuelve cada vez más difícil. Si escribís para vos mismo. Y después, bueno, se habló del impacto de la tecnología. Consiglio decía que leer 1 hora sin que entre un WhatsApp parece una pequeña revolución hoy en día, ¿no? Dedicarle tiempo a la lectura. Claro. Por último, Claudia Piñeiro cerró igual de algún modo optimista, porque lo que ella dijo es que la Argentina sigue siendo uno de los países con más librerías per cápita, a pesar de los cierres, y que mantiene una tradición de lectura sofisticada en ficción. Ella decía, volviendo al principio de la columna, Selva Almada y Samantha Schweblin son de las escritoras más vendidas y son un tipo de escritora que en otro mercado no funcionarían, porque son extrañas, porque su literatura es una literatura rebuscada, de una Mariana ficción. Enrique, se me ocurrió ahora también, no vendería quizá en Inglaterra. Exacto, lo que venden acá. Exactamente. Entonces lo que dice Claudia Piñeiro es que, y esto me parece muy importante de cara a la próxima marcha, que ese capital cultural construido durante décadas y décadas podría deteriorarse con ciertas políticas, pero no es tan fácil, no van a poder de un día para el otro. De hecho, la Feria del Libro estalla año a año. A pesar de quizás yo hablaba con algunos puesteros cuando fui, quizás la gente en otros momentos se llevaba 5, 6, 7 libros, ahora sale con 2 Sabemos o 3. que la situación no está, o sale sin ninguno. Yo he ido a sin Feria del Libro sin ninguno. comprar, pero ibas, Exacto. porque bueno, es un momento de reunión, viste que es una necesidad, una sensación que no te la da otros espacios. Y que hay que seguir sosteniendo y pensar en eso, en que lo que nos hace distintos a otras sociedades es que todavía, gracias a la educación pública, hay un capital cultural en el pueblo que hay que sostener. Sí, está como tratando de deteriorarlo, lo están logrando, porque lo van bajando cada vez más la calidad de la educación, de la promoción y de todo lo que tiene que ver con la educación. Pero bueno, como se sigue luchando, y por suerte va a haber otra marcha que lo va a mostrar una vez más en las calles, y estoy segura que multitudinaria, bueno, estamos tratando de defender esto, ¿no? Este capital humano y de recursos que tenemos y de posibilidades que en otros países no está dado. Y no está dado porque la educación no es pública. Y volvemos a Sarmiento. Y por eso, a pesar de las controversias, ¿no? Sostener eso. Por eso la importancia de la ley del libro en Argentina, para que no pase como en países como Estados Unidos, donde los libros se compran en el supermercado y son siempre la misma oferta. Se intentó en los 90 acá, no sé si yo no me voy a los supermercados ahora. No, hay años. Libros, pero digo, terminan siendo los lugares de compra. O sea, desaparece la librería, no como espacio solo de compra de libros, sino la librería como un agente cultural. Es más que eso, la librería es eso, un agente cultural, una promoción cultural. Claro, es un lugar donde pasan cosas. Necesita de una gestión cultural y de un librero que sepa de qué se trata lo que se vende, no es un paquete de galletita, no puede estar ahí al lado. Exacto. Así que bueno,
Bueno, muy interesante. Y mirá cómo no. Y este fin es el último de la Feria del Libro. Es el último de la Feria del Libro, así que quien no fue, si puede ir, hágalo, porque es interesante. Si nunca tuvo la experiencia, hágalo también. Se puede entrar gratis después de las 20 horas. Bueno, los jubilados también entran gratis. Hay docentes tienen 20% de descuento. Sí, yo siempre me enojé porque nos cobraban entradas en la Feria del Libro. Ahora lo que hacen igual es que te reintegran la entrada con la compra del libro. Dicen que, claro, si vos entras y te compras un libro, te reintegran ese dinero. Pero te estás obligando a comprar. Te están obligando a comprar, sí, libro, obvio. Si no, la entrada fue. Obvio. Pero bueno, uno se termina comprando algo entre tanta algo, oferta. Alguna cosita trata de llevarte, sí. seguro. Bueno, nos vamos escuchando, ¿te parece, Romy? Así volvemos para ir cerrando. Informe de la situación, hablando de la situación que vivimos, Liliana y Lito Vitale. Paso a detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Mas no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser que podamos salvar todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad. Parece ser que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo de langosta que comen grande y a nuestra costa y de punta a punta del país se ha deglutido todo el maíz. A los manzanos se los ve cayendo antes de florecer, se aguzanaron los tomates y a las verduras, por más que trate, ya no hay manera de hacerles bien. Ya no sé qué hacer, ni tengo con quién. La gente duda en empezar la tarea dura de cosechar. Lo poco que queda se va a perder si, como le dije, no ponemos fe y celeridad. Y entre los males y los desmanes hay cierta gente que ya se sabe, saca provecho de la ocasión, comprando uno lo que vale dos y haciendo abuso de autoridad. Se llevan hasta la integridad. Suscribo nombre y apellido y ruego a usted tome partido para intentar una solución que bien podría ser la unión de los que aún estamos vivos para alumbrar nuestro destino. Saluda a usted un servidor. Abro mis miedos y adentro tu risa no estaba. Y acá nos sumamos a esto que acaba de pasar. Excelente versión pone Anita, sí, Anita. La verdad que me pareció maravillosa versión de este tema de Víctor Heredia, en un homenaje a Víctor Heredia por los hermanos Vitale, que a cuál mejor, ¿no? Si la hermana que canta o el hermano que toca. Así que bueno, recordar varias de las palabras de esta frase. Vamos a luchar por los que aún estamos vivos.
no viene mal. Y una de las causas de lucha, vamos a hoy ir cerrando el programa, también tiene que ver con la educación y con la educación popular, porque para variar entre las muchas cosas que ataca el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, destacaba, que tanto les gusta llamar, como gobernación cuando no deja de ser una intendencia, pero bueno, nos ponemos el título que queremos, total. Es atacar la educación para adultos. No solo se meten con los hospitales, con los niños, con la comida, con las viandas, sino que también atacan ahora la educación para adultos, que, como veníamos diciendo, es un derecho adquirido en la educación laica y etcétera, etcétera, que venimos desde el 1900 llevando adelante en el país. Y también es parte, y van a ser parte, por supuesto, todos y todes, de la marcha federal, no me cabe ninguna duda. Si hasta la CGT se suma, y esto entre comillas, quiere decir que, bueno, la lucha va por ahí y va por otros lados. Y también va, como pasó este jueves, por las organizaciones populares y sociales, sí, que empezaron a hacer cortes de puente, ollas populares y todo lo que hay que hacer para sacar a este miserable del poder que lo tiene enquistado y que nos está destruyendo desde los sueños hasta las realidades, y que no sé cómo lo vamos a recuperar, pero uno de los caminos, como decía la canción que escuchamos, es esa, ¿no? Luchemos los que estamos vivos. Bueno, los bachilleratos populares, que así se llaman también, la educación para adultos, además de las escuelas, también están manejados dentro de la Ciudad de Buenos Aires, son fundamentales para sostener la terminalidad y la educación de adultos y adultas. Mientras muchos bachilleratos populares siguen sin ser reconocidos por el Estado, aquellos que sí lo están se encuentran en un proceso de vaciamiento progresivo que se profundiza en tanto no se garantizan los salarios docentes. Claro. Ahora, además, se desligan también de sostener los servicios básicos de las instalaciones. Si yo tengo un espacio, no sostengo los servicios básicos, no pago los salarios, obviamente no lo estoy cerrando, pero lo estoy dejando morir. Por lo tanto, es un cierre, ¿no? Por ejemplo, Alfonso, un docente del bachillerato 2 de diciembre de Barracas, dice: a principios de este año varios bachilleratos populares recibieron un convenio de colaboración, esos títulos que les gusta poner a estos gobiernos, por parte del gobierno de la ciudad, en el que el Estado se quita la responsabilidad de todo lo que tiene que ver con las escuelas para adultos y expresan que el presupuesto para sostenerlas es cero. Ahora, yo como institución y como gobierno tengo una constitución que cumplir. Sí. ¿De dónde saco esa idea peregrina de que me arrogo el sacar la responsabilidad de manejar las escuelas? Los bachis populares siempre se sostuvieron muy a pulmón. De hecho, o sea, los docentes casi es una cosa que se hace más por vocación que por otra cosa, porque en realidad es realmente muy poco lo que se cobra, lo sostienen las organizaciones. Claro, al sacar los servicios, ya las organizaciones no van a poder sostener todo. Pero el Estado no puede correrse de sostener la educación. No, porque además los títulos que dan los bachis son legales, oficiales, por eso. Sí. Bueno, para comprender la relevancia de los bachilleratos de adultos, el 42% de jóvenes de las villas y asentamientos del AMBA entre 19 y 24 años abandonó la escuela. La mayoría de los chicos empiezan a trabajar a los 14 años para poder sumar ingresos al hogar. Esta es una información del Centro de Investigación y Acción Social. Pauli Burgos, que es integrante del Bachillerato Popular Casa Abierta de la 31, dice: nuestro bachi tiene 35 estudiantes, 3 cursos y 15 años de historia. No estamos hablando de algo que empezó ayer, Hoy los docentes sostenemos infraestructura, limpieza y hasta ollas populares con estudiantes. Además, el convenio nos exige hacernos cargo del seguro y de cualquier problema dentro del espacio. En los hechos termina siendo prácticamente un punto final. El gobierno se desentiende de la educación. Acá ni siquiera lo quieren reconocer, pero existimos. Parece que no les importa si estudiamos o no. Muchas y muchos somos madres que queremos terminar nuestros estudios y a la vez trabajamos. Es mucho más duro empezar de grande y más cuando todo es muy caro en el día a día. Eso lo dice Carlina, que es estudiante del bachillerato Ernesto Che Guevara de la 31. Este ataque, para cerrar, a nuestros bachis se da en el marco de un Estado cada vez más violento con los vecinos. Desmantelan comercios, cierto, hemos hablado acá del ataque a las villas que sucedió el otro día. Cierran las entradas del barrio, o sea, los dejan aislados, además no puede entrar ni siquiera una ambulancia. Claro. Persiguen a las ferias y a los corralones. Ahora construyen aún más obstáculos para estudiar. Nuestro espacio es muy importante para la comunidad. Creamos redes, vamos a museos, teatros. Estamos poniendo el cuerpo acompañando las realidades de los y las estudiantes. Lo dice Pauli Burgos, integrante del Bachillerato Popular Casa Abierta.
bueno, me pareció que era necesario traer hoy esto porque, bueno, no puede ser que estemos haciendo una marcha porque no quieren financiar a las universidades, abandonando los hospitales, escuelas de todas las universidades también, que repercute en la salud de la gente, que no tiene dónde ir a atenderse y solo puede recurrir a estos espacios. Bueno, las escuelas de Cava sabemos que no le importan, que empiezan el invierno sin estufa y el verano sin aire, sin comida, las viandas, los malos tratos, bueno, la idea la es decir eso, es ir contra la génesis. Exactamente, de lo que es la educación pública, que es lo que nos, el diferencial de lo que nos Argentina, distingue, ¿no? Claro. Bueno, vos tenías algo para comentar, ya son las 12 antes de irnos. Muy rapidito, bueno, el 6 de mayo de 2024, ya hace 2 años, fue el triple lesbicidio de Barracas, donde un vecino prendió fuego un cuarto donde dormían 4 lesbianas. Pamela, Roxana y Andrea fallecieron. Sofía sobrevivió. El 19 de junio arranca el juicio. Está todo como armado para que el agravante por discriminación por orientación sexual sea la carátula. Sí, sea, digamos, un agravante por lo menos, pero bueno, hay que ver cómo sean las cosas. Claro. Hoy hay una asamblea en la Facultad de Ciencias Sociales de la Asamblea Lésbica que está tratando de iniciar acciones para acompañar durante el juicio. La idea es que haya justicia, que sea un fallo ejemplificador y además pedir reparación para Sofía, que perdió a su pareja y a sus 2 amigas. Exactamente. Y además, bueno, el miedo constante, etcétera. La vida que continúa. Así que lo vamos a ir siguiendo el caso, pero que sepan esto, que el 19 arranca el juicio. Perfecto. Y hoy hay una asamblea abierta, ahora inicia a las 12 en la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, quien esté cerca de la facultad o tenga medio de locomoción para llegar, súmese, no importa, no hay que llevar ningún carnecito de nada. Nada, son abiertas. Hay que estar ahí. Bueno, nos dice Daniel, muy buen programa y muy buena música. Bueno, gracias como siempre. Y Anita nos dice, la destrucción del pueblo pobre dejó de ser un proyecto, lo están poniendo en marcha. Lamentablemente es cierto, Ani, lo están poniendo en marcha. Vamos a pasar rapidito para cerrar, pero es importante. Ferias gratis, tenemos acá un amigo de la casa, Alexis Degric, que este sábado 9 de mayo, junto a Fermín Bongiorno y Patricio Famulari, hace un espectáculo musical en la Isla Bar, en Venezuela 3399 en Almagro, y es La Isla, se llama el espacio en realidad, a las 20 horas al Sobre. Muy bien. Así que todavía creamos Festival 50 años de luchas y resistencias culturales, Feria Radio Abierta y Peña, hoy 9 de mayo a las 14:30 en el Parque Ameguino, en Avenida Caseros al 2200 de Cava. Está organizado por los barrios del sur. También abre, acá cruzando el charco, el Centro Municipal de Arte del CMA de Avellaneda, la nueva línea de exposiciones, 9 de mayo a las 19:30, muy variada, en San Martín 797 Avellaneda. Y para quien quiera y pueda llegarse, en música, el Zoom Orquesta en la Manzana de las Luces, espectáculo gratuito, el sábado 9 de mayo, este sábado, a las 18 horas, acá en Perú 272 de Cava. Muy bien. Y no me quiero olvidar, mañana, del Riachuelo al Paraná, el 14º Encuentro Chamamecero de la Boca, edición especial cumpleaños de los Yapará Guazú, con invitados sorpresas, este domingo 10 de mayo, de 13 a 19, acá en La Boca, en el espacio Utaki, Garibaldi 1675, con cantina popular, escenario abierto y entrada a contribución. Para sostener todas estas luchas del arte y la cultura y la educación que trata de sostener el pueblo. Así que quienes puedan, acompañen. Casi todo es al sobre gratuito y por estar ahí y por un buffet económico. Bueno, les decimos muchas gracias, siguen las chicas de Que Arda, gracias Romy querida por estar ahí, gracias Nadia, gracias Ana, gracias a los que nos siguen por YouTube, por Radio Cat, como pueda, por la Riachuelo, la 100.9, y cerramos como abrimos diciéndole gracias por estar una vez más en el enfoque y acompañarnos. Hasta la semana que viene. He visto el otro país descalzo en el arenal, con ojos de Kunumi, preguntándonos por la dignidad. He visto el otro país vestido de soledad, durmiéndose en el andén
sin tener a qué puerta golpear.